De nuevo, saludos a todos, de nuevo en nuestra cita semanal, hoy con pleno, y equipados todos además con nuestro informe. Con todo lo hierro encima. Exacto. Sí. Santiago, saludos, Ramón. Y siguiendo un poco el tema que hemos estado, o progresando un poco, sí. Yo no estuve presente en el último, pero sí que... Sí, estamos hablando sobre las leyendas negras de la Iglesia, que son de muchas clases. Comenzamos con el descubrimiento y la evangelización, si queremos, la conquista de América, pero hay otras muchas más. Podemos hablar de la Revolución Francesa, podemos hablar de la Inquisición, podemos hablar, del mismo Napoleón, que ahora está tan de moda, por decirlo esta. Hay muchas cosas del caso Galileo. Hoy vamos concretamente a terminar, dar un último bosquejo a lo que es la evangelización y la conquista, entre comillas, de América. Y le llamamos leyendas negras porque hay una connotación, o sea, una leyenda es algo que alguien ha contado de una forma y con una intención. Estas leyendas negras nacieron sobre todo en Holanda y en Inglaterra. ¿En qué razón? Correctamente, Holanda estaba en pugna con la corona española, porque recordemos que los Países Bajos pertenecían a la corona española por herencia. De hecho, el Carlos V de Alemania y I de España, por herencia, tenía tanto lo que era Alemania, y entre ellos también estaban los Países Bajos y España. Por tanto, estaban dentro de la misma corona. Y durante más de casi siglo y pico, casi siglo y medio, pertenecían a la corona española. Pero tenían de eso de luchar por la independencia. Y, por tanto, una de las formas de la guerra es la guerra también psicológica, la guerra de la propaganda. Entonces, inventaron toda esa serie de leyendas contra España y también contra el catolicismo, porque recordemos que las provincias holandesas en gran mayoría eran calvinistas. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con Inglaterra, después de la inauguración de la Iglesia anglicana, la ruptura con Roma, también en pugna con el catolicismo y también con España por el control de los mares. Y por tanto, por el intento de, siempre Inglaterra intentó tomar posesión de la América española. Lo intentó durante 300 siglos, no lo consiguió. Con buenas artes y con malas artes. Y con malas artes. No lo consiguió. Lo consiguió finalmente a principios del siglo XIX con el proceso de la independencia, que eran muchos de ellos instigados por Inglaterra. De hecho, los libertados, entre comillas, muchos de ellos eran a sueldo, no exactamente así, pero favorecían los intereses de Inglaterra. Del mismo modo que los corsarios, que parecían dar por libre, pero en el fondo eran con patentes de la corona inglesa. Sí, también hubo corsarios por la parte de la corona española, y claro. Eso era de todas partes. Bueno, pero vamos a centrarnos en el tema nuestro. Antes de iniciar, yo quisiera leer el codicilo que añadió la reina Isabel la Católica a su testamento 3 días antes de morir, que es muy interesante porque refleja un poco la intención que tenía la corona española en América. Dice así: concedidas que nos fueron por la Santa Sede Apostólica las islas y la tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue la de tratar de inducir a sus pueblos que abrazaran nuestra santa fe católica y enviar a aquellas tierras religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe y dotarlos de buenas costumbres, poniendo en ello el celo debido. Por ello suplico al rey mi señor, muy afectuosamente, y recomiendo y ordeno a mi hija la princesa y a su marido el príncipe que así lo hagan y cumplan, y que este sea su fin principal, y que en él empleen mucha diligencia, y que no consientan que los nativos y los habitantes de dichas tierras, conquistadas y por conquistar, sufran daño alguno en sus personas o bienes, sino que hagan lo necesario para que sean tratados con justicia y humanidad, y que si sufrieran algún daño, lo reparen. Este documento es único en toda la historia, moderna, en toda la historia mundial, eso nunca no se ha dado en ningún otro país colonizador, porque tenemos que tener en cuenta que España no colonizó América, sino que España trasladó, las instituciones de la metrópoli, las llevó a América de forma que era una única nación.
Por tanto, eso tenemos que tener presente porque los demás países no actuaron de esa manera, ni hay ningún texto similar a este en toda la historia. Tanto la intención que tenía fundamentalmente es llevar la fe a las nuevas tierras conquistadas. Esto es lo importante. De hecho, la corona española estuvo, mientras no fue contaminada por la masonería, esto ya a mediados del siglo XVIII, luego hablaremos de ello al final. Su principal preocupación fue la evangelización, llevar la fe católica a las nuevas tierras conquistadas. Entonces, claro, ahí viene el refrán del dicho al hecho. Hay un buen trecho. Hay un buen trecho porque además el control, no estamos en época de redes sociales, entonces el control desde España de lo que sucede en las islas es bastante complicado. Porque claro, la comunicación eran muy tardías. Bien. Pero siempre en todas las expediciones era obligatorio que viajaran un número determinado de frailes. Y además no cualquier fraile, sino escogidos especialmente por su celo y por su valentía evangélica. Aunque no se puede negar que entre ellos hubo gente que lo que tenía era afán de riquezas, de la gente que vivía. Obviamente, y de toda clase. No fuera o no la intención de la reina, pues hubo gente que hizo desmanes. Bueno, y esto nos lleva a hablar un Pero poco... ya eso no tiene que ver nada con la institución, ¿verdad? Porque, como decía Jordi, es muy difícil en aquel tiempo, sobre todo, mantener un control. Hoy en día es difícil, imagínate tú en aquel tiempo, cuando las noticias tardaban meses en llegar de un sitio a otro, Pero obviamente eso era de personas concretas, no de la institución. Exacto. Además, tenemos un caso muy concreto, el del mismo Colón. El mismo Colón, Cristóbal Colón, fue llevado preso a España por acusaciones porque había abusado, digamos, de su poder. Exacto, y tuvo que responder ante la corona de los hechos que... Hay un fraile franciscano, ya murió, el padre Mariano. Pégatelo. El padre Mariano, que es franciscano, estuvo aquí en Villa Duarte, en Nuestra Señora de Rosario, que hay un hueco grandísimo cerca de donde están los molinos dominicanos, un hueco grandísimo y le pusieron una rejilla encima, y él decía, cada vez que llegaba decía, esa fue la primera cárcel de América, porque precisamente ahí, cerca de la capillita de Nuestra Señora de Rosario, que es la primera iglesia construida aquí en América, una ermita allí, entonces ahí metieron preso a Colón también mientras tanto, antes de llevarlo para allá. Sí. Y esto nos lleva a un caso muy conocido, que es el caso de Bartolomé de las Casas y su famosa breve descripción de la destrucción de las Indias. Ya el texto ya lo dice claramente, destrucción de las Indias, que es una forma exagerada y además injusta de describir lo que fue la colonización de América. En primer lugar, hay que tener en cuenta quién era este Bartolomé de las Casas. Era hijo de un tal Francisco Casaus, luego cambió el apellido por Las Casas, que viajó con Colón en el segundo viaje y que se hizo encomendero. Tenemos que tener en cuenta lo que significa la encomienda. La encomienda es una institución de la corona en que una persona tenía la encomienda de cuidar un determinado territorio y de proteger a los habitantes de aquel territorio, digamos, de favorecerlos, de ayudarles en todo lo necesario. Claro que muchos de ellos aprovechaban para esclavizarlos, o sea, contraviniendo las normas de la corona. Muy bien, el padre de Bartolomé de las Casas fue uno de estos encomenderos y su hijo heredó la herencia de su padre. De hecho, hasta los 36 años, Bartolomé de las Casas fue encomendero y por tanto, practicaba lo que luego denunció en su escrito. Ciertamente que hubo una conversión radical de Bartolomé, de hecho se hizo fraile dominico y a partir de ese momento se dedicó a denunciar todos los abusos que estaban cometiendo algunos representantes de la corona, pero no que contravenían las normas de la corona. Entonces hay que tener en cuenta un poco esto, pero hay que tener en cuenta quién era este Bartolomé de las Casas. Hay historiadores modernos y algunos de ellos nada sospechosos de parcialidad. Hay un norteamericano, se llama Maltby, creo recordar, que él habla de quién era esta persona,
es decir, tachando de exagerados y muchas veces falsos los argumentos que planteaba Bartolomé. Sin embargo, la corona española le dio crédito. De hecho, él viajó hasta 12 veces, cruzó el mar Océano y llegaba a España para denunciar los abusos que se estaban cometiendo. Sí, y la corona siempre lo hicieron obispo, llegó a ser obispo. De hecho, el emperador Carlos V mandó que lo ordenaran obispo. Y siempre fue escuchado y fue atendido. Y por tanto, la corona intentó, digamos así, reparar y arreglar los desafueros que según él se estaban cometiendo. Pero repetimos que muchas de sus acusaciones eran falsas y equivocadas. Te digo, por ejemplo, la opinión de un historiador, también Jean Dumont, dice lo siguiente: el fenómeno de las casas es ejemplar, puesto que supone la confirmación del carácter fundamental y sistemático de la política española de protección de los indios. Desde 1516, cuando Jiménez de Cisneros fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a veces injustas y casi siempre desatinadas, del dominico. El padre Bartolomé no solo no fue objeto de censura alguna, sino que los monarcas y sus ministros lo recibían con extraordinaria paciencia, lo escuchaban, mandaban que se formaran juntas para estudiar sus críticas y sus propuestas, y también para lanzar, por indicación y recomendación suya, la importante formulación de las leyes nuevas. Es más, la corona obliga al silencio a los adversarios de las casas y de sus ideas. Y como el emperador lo mandó que nombraran y lo fueran obispo. O sea, que nunca fue silenciado. No, nunca fue silenciado. Por el poder. Hay otros historiadores, concretamente este norteamericano, que dice que la corona inglesa nunca hubiera aceptado unas críticas semejantes. Cosa que en España sí que sucedió, porque en España había libertad de expresión. Y por tanto cada uno podía exponer sus ideas con toda franqueza, sin que por ello fuera criticado y fuera perseguido. Interesante que tuvo sus careos ahí en la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Precisamente esas denuncias provocaron que en la Universidad de Salamanca se pidiera a los juristas que, en primer lugar, la corona española llegó a preguntarse, y con el emperador Carlos V, si era justo lo que estaba haciendo en América. Si veían que no era justo, están dispuestos a retirarse. Y los juristas de la Universidad de Salamanca elaboraron lo que es el primer derecho internacional conocido en el mundo. Y concretamente con Francisco Suárez, fue el principal, y otros juristas, en el que llegaron a descubrir, en primer lugar, que era justo lo que estaban haciendo, porque estaban ayudando a los habitantes de aquellas regiones y estableciendo la total igualdad de todos los hombres. Por primera vez en la historia humana hay un decreto de unos juristas que dirán que todos los hombres son iguales ante la ley y por tanto merecen respeto y protección en todos los sentidos. Y súbditos de la corona. Y súbditos de la corona. Por tanto, con todos los derechos de los súbditos de la corona. Bien, aquí en este país se dio lo que se dice también el primer discurso sobre los derechos humanos, que lo hizo Antón de Montesinos, ¿verdad? El Jueves Santo, ¿no? En 1511, tempranísima. Fue en Adviento. En Adviento. El sermón de Adviento de 1511. Donde hablaba precisamente de la humanidad de los indígenas, porque al final es cierto, de alguna manera también Las Casas vivió esta situación de ver personas que abusaron, pero lo importante es saber que la iglesia al final no fue que apañó esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que al fin y al cabo nosotros no nos interesa defender ningún imperio, más bien estamos mirando un poco cómo fueron las cosas y al final estamos buscando las razones también. Sí. Otra de las acusaciones que se hacen es que la colonización española destruyó las culturas precolombinas, las culturas antiguas. Pero vamos a ver qué eran estas culturas. Concretamente vamos a hablar un poco cuál era la cultura azteca. Digamos que los aztecas eran un pueblo dominante que esclavizó a todos los pueblos de su alrededor, a los toltecas, no recuerdo, bueno, hay varios tribus que estaban esclavizadas por los aztecas. Y explicamos cuál era el rito en la religión azteca. Dice así: 4 sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la piedra de sacrificios. Recordemos que los aztecas hacían guerras para coger prisioneros, para ponerlos a los sacrificios humanos, porque según su religión había que ofrecer constantemente a los dioses estos sacrificios, el corazón de los humanos.
Entonces el gran sacerdote le clavaba entonces el cuchillo, le abría la caja torácica y después hurgaba con las manos hasta que conseguía arrancarle el corazón a un palpitante para depositarlo en una copa y ofrecérselo a los dioses. Después los cuerpos eran lanzados por las escaleras de la pirámide. Al pie los esperaba otro sacerdote para practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y arrancarles la piel en una sola pieza. El cuerpo despellejado era cargado por un guerrero que lo llevaba a su casa y lo partía en trozos que después ofrecía a sus amigos. O bien estos eran invitados a la casa para celebrarlo con la carne de la víctima. Una vez curtidas las pieles, servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes. Esto, por tanto... Sí, no sé si han visto la película Apocalipto. La película Apocalipto te refleja muy bien esta situación. Sí, entonces fijaos bien... De Mel Gibson. Sí, es tremenda. Sí. Menos sanguinarios eran los incas, los otros invasores que habían esclavizado a los indios del sur. Como recuerda un historiador, los incas practicaban sacrificios humanos para alejar un peligro, una carestía o una epidemia. Las víctimas, a veces niños, hombres o vírgenes, eran estranguladas o degolladas. En ocasiones se les arrancaba el corazón a la manera azteca. Tanto, fijaros bien, esas son las culturas precolombinas. Las culturas que, por cierto, es interesante que hablemos de esas porque una de las voces que últimamente más se levanta exigiendo es la del presidente de México, López Obrador, exigiendo que se pida perdón por haber acabado con semejante cultura. Sí. Y bueno, habría que pedirle que fuera el que pidiera perdón, porque López Obrador, ¿de dónde proviene? Uh-huh. Sí, eso por un lado. Pero, entonces, ¿él con qué cultura se identifica? ¿Se identifica con la azteca inca o con la de las tribus masacradas por los incas, por los aztecas? En este caso, ¿A quién le tendríamos que pedirle perdón? Exacto. Además, ¿Y quién tiene que pedir perdón? Porque según con quién se identifique, a lo mejor él tiene que pedir perdón. ¿Y cómo se explica que Cortés consiguiera derribar un imperio tan poderoso y tan grande? Sencillamente porque las tribus masacradas por los aztecas salieron para sacudirse el yugo que pesaba sobre ellos. Salieron con el libertador, con el libertador. Tanto lo consideraron, lo trajeron como un libertador del yugo azteca, que era un yugo terrible. Yo, una cosa que me viene ahora, que aquí como foro tenemos que tener cuidado porque quizás estamos dando la sensación de que aquí lo que hay son españoles defendiendo su... Y no es eso. No, el programa se llama La Verdad. La Verdad. Y hay un modo de presentar la historia muy asumido que toca la parte emotiva. Yo puedo decir, por ejemplo, mis hijos lo han padecido en el colegio y se quedan asombrados de ustedes, pero ellos han nacido aquí, ¿sabes? Pero ustedes vinieron y ustedes nos. ¿Quién es ese nos? ¿Quién es ese nos? Exactamente. Si acabaron con los indios, ¿quién es ese nos? Hay una que raya lo absurdo y que no se ajusta a la verdad. A la verdad, en absoluto. ¿Quiénes son los que vienen? Yo recuerdo una anécdota. Bueno, de hecho yo no soy español, ¿verdad? Que me ocurrió a mí personalmente en Perú. Estaba yo con un matrimonio peruano y siempre la pullita que si el oro de los incas, que no sé cuántos. Entonces un día me planteé y dije, vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? René Azpilicueta. Y tú le dije a la mujer, ¿cómo te llamas? Sofía, no recuerdo el apellido, pero también el apellido vasco que nos lo quitaba encima. Y dije, mira, fueron tus abuelos los que vinieron aquí y se llevaron el oro de los incas, los tuyos, porque los míos se quedaron en España. Se acabó la discusión, ya no hubo más problema, porque esta es la verdad, la realidad, que significa, hablando del oro de los incas, ¿cuánto oro se llevó España en los 300 años que digamos que estuvo, hay estadísticas, no recuerdo en este momento, no los tengo aquí, pero una cantidad mínima que es en 10 años en México se han extraído más oro que el que se llevan los españoles en 300 años. Y mucha parte de este oro se quedó en América, o sea, donde están las catedrales, los altares de plata, donde están los utensilios, las universidades que se han creado, etcétera. ¿Dónde está? Y dónde se sepultó el oro.
y solamente un 5% del oro que se sacó llegó a España. Y llegó a España con la intención de organizar una cruzada contra los turcos. La intención era, a través del norte de África, llegar a Jerusalén, liberar Jerusalén. No se consiguió por la reforma protestante, por la división de Europa con los protestantes. Pero esa era un poco una de las intenciones. Es importante subrayar este punto, que la intención es hacer honor a la verdad. A la verdad. Y ya no tanto defender la bondad de lo que llegó aquí, pero llegó un cierto progreso. ¿Que hubiera llegado de otro modo? Probablemente. Si no hubiera viajado Colón, eventualmente hubiera viajado otro. O sea, por ejemplo, te digo una exageración de las casas. Dice, un historiador dice, ningún estudioso que se precie podía tomar en serio sus denuncias extremas. Y ahí, por ejemplo, pone un caso. Arrastrado por sus tesis, el dominico no dudaría en inventarse noticias y en cifrar en 20 millones el número de indios exterminados, o en dar por fundadas noticias fantásticas como la costumbre de los conquistadores de utilizar a los esclavos como comida de los perros de combate. Eso lo dice las casas, que es completamente falso. Además, 20 millones el número de indios exterminados, no sé si en América había en aquel momento tanta cantidad de gente, pero bueno, esa es una... Bien, pero... en cuanto a taínos, lo que se evalúa que había en la isla, en Haití, era 300.000. Un número largo, 300.000. Bien, recordad finalmente que la corona española, mientras duró, digamos, la casa de los Austrias, siempre veló por la protección de los indios. La cosa cambió cuando empezó a gobernar la casa de Borbón, que provenía de una familia francesa y también con todas las ideas masónicas que en aquel momento estaban floreciendo. Cuando la corona española y portuguesa quedaron influenciados por las ideas masónicas, ahí empezó un poco, digamos, la verdadera destrucción de América. De hecho, los digamos, terratenientes y las personas importantes, todas ellas de raza blanca, los famosos criollos, no les gustaba para nada la presencia de la Iglesia, ni mucho menos de los frailes, porque ellos eran los defensores de los indios, tanto les interesaba deshacerse de ellos. No sé si muchos de ustedes habrán visto la película La Misión, que refleja muy bien esta situación, la destrucción de las no me recuerdo cómo es el nombre ahora, de las reducciones jesuíticas. Las reducciones, sí. En donde llevaban a los indios a una prosperidad económica, social, donde verdaderamente eran haciendas muy prósperas, que sobre todo en la parte de lo que actualmente es Paraguay, el fronteras con el sur de Brasil, norte de Argentina, etcétera, con los indios guaraníes, eran la envidia de todo el mundo. Y fueron las instancias masónicas las que buscaron la forma de expulsar a los jesuitas para evitarse testigos molestos de lo que ellos querían hacer. En el fondo, por tanto, fue cuando los gobiernos masónicos empezaron a influir en los gobiernos de Europa, empezó, digamos así, la decadencia de América. Otro dato importante: en los 300 años que duró la colonización española de América, no hubo ni una sola guerra digna de resaltar. Hubo paz y prosperidad en toda América, cosa que no ocurría en el resto del mundo. En Europa, en esos siglos, estaba plagada de guerras por todas partes. Y en la colonización de Estados Unidos. La batalla de Little Big Horn, donde murió el general Custer a manos de... ¿Quién fue? Jerónimo. Bueno, del Toro Sentado. Bueno, o sea, ahí se vivió una colonización a base de guerras, bueno, es que, con los habitantes. Es que ¿Por qué no se dio aquí?
Aquí no se dio, que ya hablamos de eso el programa pasado, hablamos de precisamente del mestizaje que se dio en la América española, precisamente porque la corona consideraba a los autóctonos y a los indígenas lo consideraba como súbditos y por tanto favorecía y pedía la mezcla, el casamiento de españoles con indios y viceversa. Y de hecho el mestizaje en América española se dio desde el comienzo, desde el principio. Y tenemos casos, por ejemplo, de el indio Garcilaso de la Vega, por ejemplo, uno de los grandes poetas de la literatura española, era un indio. Y por tanto, podríamos citar montones de casos de personajes indígenas que tuvieron cargos importantes en la administración y en el gobierno. Yo, una cosa que pienso también es importante subrayar es que esta visión negativa no es contemporánea con los hechos, no, sino que es un relato posterior, que se ejecuta a posteriori y que en gran parte también tiene mucho que ver con la Ilustración, con esa visión del bon sauvage, del indio bueno. O sea, una cosa son los hechos y otro es el relato, por eso una leyenda que se hace posteriormente y que demuestra que está orquestado. También el padre de las casas se olvida del pecado original. Entonces considera a los indios como buenos, como angelicales, y todos los malos son los otros. No es esta la realidad es muy diferente. Ya hemos leído cómo eran los indios entre sí. Estaban en constantes guerras, en continuas guerras. No solamente el caso de los aztecas, el caso de los incas, sino también otros pueblos, aunque no sea, también en América del Norte las tribus estaban constantemente en guerras entre ellos. Las incursiones de los indios caribes eran incursiones de caníbales. O sea, el indio caribe, dice, el indio taíno era muy bueno, tan bueno que los caribes se los comían. Sí. No, hay que saber esa idealización del indio bueno es una imagen de la Ilustración. Sí, concretamente de Rousseau. Y que ahora la asumimos y entonces mirando hacia atrás decimos, pobres indios, no era esa la visión. Eran súbditos, sí, eran personas, sí, como todos. Bien, bueno, de hecho, aquí en estas islas nuestras, una civilización venía huyendo de otra desde el norte de Sudamérica, concretamente por ahí, por Venezuela, venían huyendo de otras que la querían exterminar. Entonces venían de islas en islas. Uh-huh. Aquí no estaban los caribes, ya estaban en Puerto Rico, o sea que ya habían sacado a los taínos de ahí, ¿verdad? Y otra civilización va acabando con otra, precisamente porque tienen que tirarse al mar para no ser exterminados. Y como otras más atrás también tienen que venir, entonces van viniendo de islas en isla, en el caso aquí de las islas del Caribe, ¿verdad? Que al final ya los caribes parece que gobernaban mayor en las islas y se le ha puesto Mar Caribe a todo esto por aquí, o Mar de los Caribes, que sería... Sí, sí. Que al final es la historia de es la historia de la humanidad. Es la historia de cómo unos y otros, cuando el corazón humano está dañado, sí, aparece la rivalidad de las contiendas, aparece el enemigo y aparecen las guerras. Y hay un dato importante, que todas estas rivalidades de las tribus indias entre ellos terminaron con la evangelización española, de hecho de que se trajera la religión cristiana a América. Eso acabó con todas estas rivalidades de las diferentes tribus. Y digo que, repito, que el dato real de que durante todo ese tiempo no hubo ninguna guerra en América. Las únicas guerras que hubo fueron defensivas cuando intentaban, por ejemplo, los ingleses, tenemos los intentos con Drake y compañía, intentaron invadir o tomar o conquistar. Eso fueron las únicas guerras defensivas, pero nunca hubo una guerra interna. No eran propiamente guerras, ¿verdad? No, eran excursiones de piratas o de... incursiones aquí, por ejemplo, ahí estaba lo de Francis Drake, que fue aquí. Bueno, pero hubo intentos muy importantes de Inglaterra, concretamente la batalla de Cartagena de Indias, que enviaron una escuadra de 180 buques para intentar tomar Cartagena y a partir de ahí conquistar toda América. Que fracasaron estrepitosamente. Tanto es así que el almirante Vernon
ya envió un mensaje a Gran Bretaña indicando que la victoria era segura, incluso acuñaron monedas con esta victoria y al final fue una derrota estrepitosa. Es decir, pero ha habido intentos durante estos siglos, concretamente de parte de Inglaterra, de conquistar la América española. Y no lo consiguieron, digamos así, hasta el momento de la independencia, porque hay que recordar entonces que la América española era la zona más próspera de todo el mundo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Porque había una economía proteccionista para proteger los productos de América. Mientras que los ingleses querían establecer el libre comercio para imponer sus productos que eran, no sé, eran más baratos o que competitivamente podían suplantar a los productos de América. Y así lo hicieron. Cuando la independencia de América, recordemos que los libertadores eran todos de origen masónico. Y por tanto, cuando la verdadera destrucción, digamos así, de América comenzó con el momento de la independencia. Tenemos un caso, por ejemplo, de la lengua. Porque en América del Sur se habla prácticamente español, las lenguas autóctonas, casi muchas de ellas han desaparecido. No era así durante la colonización. En la colonización se respetaban y se favorecían estas lenguas. Fueron los nuevos gobernantes de experiencia masónica que venían de las ideas de la Revolución Francesa. Recordemos que Francia era una nación centralista y, por tanto, para unificar todo ello, impusieron el castellano a todas partes y eliminaron las lenguas nativas, fueron sistémicamente eliminadas por los nuevos, por los libertadores. De hecho, hubo una intención muy clara también de cambiar ese nombre original de Hispanoamérica por el de Latinoamérica. Eso es una invención de un ministro de Napoleón. Exacto, que viene de ese momento también. Porque Hispanoamérica era demasiado identificativo del... o Iberoamérica. En todo caso, Iberoamérica, se puede llamar Iberoamérica, incluyendo también Portugal con Brasil. Pero lo de Latinoamérica, eso es un invento, digamos así, es una parte también de la leyenda negra. Exacto. Digamos así. ¿De la ley? De la leyenda negra, es leyenda un negra. elemento también más. Eso es para poderse incluir ellos. ¿Él? Para poderse incluir ellos. Sí, para incluirse también ellos, claro. Francia también son latinos. Bien, pero esta es un poco la realidad que tenemos que tener presente de lo que ha sido la colonización de América, nada más lejos de la realidad que la imagen que presenta esta leyenda negra, que precisamente en contraste con lo que hicieron otros países colonizadores. La prueba la tenemos, la diferencia entre en Estados Unidos, América del Norte y América del Sur. ¿Dónde están los indígenas de América del Norte? Porque allí fue realmente una conquista de exterminio. Lo que buscaban los colonizadores, la expansión de las 13 colonias hacia el oeste, se hacía a base del exterminio de los habitantes autóctonos de ellos. De esto también hablamos. O al final, si aceptaban, pues encerrarlos en reservas. En reservas. Ahí hay también un movimiento, ha habido en las últimas décadas por buscar la verdad de películas como Bailando... Hablamos de eso la vez pasada. Bailando con lobos, y está bien. Pues yo ya, señores, me callo porque estoy haciendo referencia a lo que hablaron. A cosas que ya pasaron hace tiempo. La culpa es mía por faltar. Sí. Muy bien, pues... No, pues estupendo. Lo que sí, lo importante es no ceñirse, ser un poco críticos, buscar el pensamiento crítico y no ceñirse a la versión oficialista que nos transmiten. No, cuidado con sentimentalismos también. Y exacto. Esto al final. Ser un poco crítico y buscar y leer y averiguar. Leer de ambos lados y llegar cada uno a la propia conclusión. Pero no asumir la versión que siempre nos han dicho desde chiquititos. Sí, tengo aquí un texto, si quieres, para acabar, y de que debido a esta oposición a la Iglesia, vista como aliada de los indígenas, la élite criolla que condujo a la revolución contra la madre patria estaba profundamente contaminada por el credo masónico que dio a los movimientos de independencia un carácter de duro anticlericalismo, que así fue, que se mantuvo hasta nuestros días. Podríamos hablar de
los católicos de México, la persecución masónica de los años 20 en México, y bueno, en realidad la mayor parte de los gobiernos de América estaban inspirados por la masonería. Esa es la realidad, y por tanto un ataque directo a la Iglesia, porque era la defensora de los indígenas. Uh-huh. Bien. Pues muy bien. Seguiremos con alguna otra leyenda negra. Si a ustedes les interesa, les gusta, por favor, vivimos mucho de sus comentarios. Comenten, pregunten, propongan. Estamos aquí para hacer algo que sea interesante para ustedes. Bien, cerramos ya este capítulo y próximamente hablaremos de otros tipos de leyendas. Muy bien. No las anunciamos para que tengan al menos la curiosidad. Muy bien. Hasta la próxima semana.